Diálogo. El futuro del desarrollo de la conectividad en España. Participan Miguel Sanz, director general de Turespaña, y Javier Marín, vicepresidente ejecutivo de AENA. Muy buenos días. Muy buenos días otra vez a todos y a todas. Yo estoy mucho más tranquilo, os lo podéis imaginar. Ha sido una mesa estupenda, Isabel, y ahora pues yo creo que tenemos enfrente a una de las personas que más sabe de uno de los sectores que más relevancia tienen en esta cosa que llamamos turismo. España es una península en el extremo sudoccidental de Europa. Esto nos vino bien cuando la conectividad era mayoritariamente por navegación, pues nos venía muy bien, estábamos rodeados de mar Mediterráneo y de mar Atlántico, y ahora en la época de la aviación, pues también nos viene bien el estar en el centro. Yo no sé si sabéis, lo hemos dicho, bueno, lo hemos dicho ya varias veces hoy, la conectividad es clave para el desarrollo turístico de España. El 80% de los 94 millones de turistas que nos visitaron el año pasado vinieron por vía aérea. España es uno de los países mejor conectados del mundo. Y lo es porque durante los últimos 80, 90 años de aviación en España, 100 va a cumplir Iberia dentro de poco, hemos desarrollado unas infraestructuras aeroportuarias de primer nivel. Hemos invertido como país en una red de aeropuertos, pues que yo la última vez que lo miré, seguro que Javier lo sabe mejor que yo, pero España tiene más aeropuertos con conexiones internacionales que Francia o que Alemania. Y son dos de las economías más potentes del mundo. Es decir, España creo que en el ranking de conectividad está solo por detrás de Estados Unidos y nos peleamos por el segundo puesto a veces con el Reino Unido y con China, y en conectividad internacional, quiero decir. Así que la primera pregunta que le quiero decir a Javier Marín, vicepresidente de AENA, y como digo, una de las personas que más sabe de este negocio, no de España, del mundo, es cuál es la evolución que estáis viendo en AENA en 2025 y cuáles son las perspectivas que estáis viendo para 2026. Muy bien, gracias Miguel, un placer estar aquí, que nos des la oportunidad de participar, ¿no?, en esta jornada tan bien organizada y tan importante para el sector turístico y para AENA, porque nosotros nos consideramos parte del sector turístico. Bueno, este año volveremos a alcanzar un récord en volumen de pasajeros. Tuvimos un récord el año 2024 y este año, en base a la información que tenemos hasta agosto, que crecimos en número de pasajeros alrededor del 4% desde enero, y las cifras que ya tenemos para la temporada de invierno que empieza el último fin de semana de octubre, creo que alcanzaremos los 320 millones de pasajeros. Hemos sido el país que más ha recuperado el tráfico después de la pandemia, que en estas cifras pues, supone en términos de absolutos desde el año 2019 pues aproximadamente 45 millones más de pasajeros que tuvimos en el año 2019. Y la mitad aproximadamente de estos pasajeros son turistas internacionales. Esa cuenta del 80% sobre los 90 millones de pasajeros turistas internacionales multiplicado por 2, porque vienen y se van, pues supone aproximadamente pues, la mitad de estos 150 aproximadamente millones de pasajeros que son turistas. Por lo tanto, pues estamos muy, muy contentos de estar aquí con tanto profesional con el que trabajamos día a día. Y a mí me gustaría que nos detuviéramos un poco sobre una característica. Yo que me paso la vida por el mundo viendo cómo lo hacen los demás también, para aprender y para copiar, cuando hay que copiar algo bueno, pero también para saber cuál ha sido el desarrollo turístico de otros destinos, es que en España tenemos unas infraestructuras aeroportuarias muy extendidas por todo el territorio, no solamente por las islas, por su característica insular, pero también en la península, y que esa infraestructura está operada en red por un único operador, en este caso AENA, que es la mayor operadora de aeropuertos del mundo.
ahora tiene aeropuertos y tenéis aeropuertos en otros países, pero fundamentalmente por los aeropuertos españoles. Esto no es tan común. Hay en otros países donde los aeropuertos son infraestructuras independientes los unos de los otros, incluso en los mismos países, incluso en las mismas ciudades. Aeropuertos como o ciudades como Londres, que tiene distintos aeropuertos, cada aeropuerto pertenece a unos socios públicos o privados, y lo mismo pasa en Estados Unidos o en Francia o en Italia. ¿Tú qué crees que aporta alguna ventaja competitiva a España este modelo de operador único? Bueno, el modelo de operación en red, y especialmente en España, yo creo que ha demostrado que es un modelo de éxito. Es un modelo que existe desde décadas y con pequeñas transformaciones ha seguido sirviendo a la economía española y especialmente al turismo. No es tan poco común. Portugal tiene una red de aeropuertos que la gestiona, Noruega tiene una red, Suecia tiene una red. Operadores que por razones históricas operaban un aeropuerto, 2 o 3, han ido creciendo, adquiriendo otros aeropuertos. Nosotros mismos en México operamos desde hace muchos años 12 aeropuertos en red y ahora mismo 17 en Brasil. Es decir, que no es tan raro y muchas veces obedece a razones históricas. Y de hecho, probablemente el modelo español, que ya estaba en red, se ha mantenido entre décadas. ¿Qué aporta? Pues aporta lo que una red puede aportar si se gestiona bien, que son sinergias y economías de escala que permitan abaratar costes, porque la financiación es más barata, porque las compras puedes hacerlas en red y al final eso se traduce en una eficiencia y por ejemplo, en algo que se habla todos los días, en unas tarifas aeroportuarias más bajas. Pero también la coordinación operativa. La coordinación operativa en red da muchísimas ventajas. La interlocución, tanto con nuestros principales usuarios, que son las compañías aéreas, como con otras instituciones que hay una voz única. Pero es que además hay otro elemento, y que en España es especialmente particular, que es que aeropuertos que generan ingresos suficientes pueden contribuir a mantener abiertos muchos aeropuertos que en sí mismos no generan ingresos suficientes ni para su explotación y mucho menos para la inversión que hay que hacer en ellos. Y ese es el caso de España. El caso de España tiene muchos aeropuertos que permiten el acceso de los territorios al transporte aéreo, pero que por sí mismo no serían sostenibles desde el punto de vista ni siquiera de explotación. Bueno, pues este conjunto de red española pues permite tener un modelo que es solidario, porque los aeropuertos grandes contribuyen a mantener abiertos con los mismos niveles de calidad. Es competitivo porque el nivel de tarifas de aeropuertos grandes y de aeropuertos pequeños hace que en sus comparables estemos muy por debajo de la media y sobre todo, y que es muy importante, y hoy se ha hablado de los desequilibrios territoriales con turismo, de la necesidad de contribuir a que ese mapa que se pintaba esta mañana se vuelva verde. Tenemos una red que permite a todos los territorios acceder al transporte aéreo. Yo creo que esto es muy importante porque nos damos cuenta cómo el turismo también contribuye a la calidad de vida y a la posibilidad de movilidad de los españoles. Es decir, gracias al turismo y a esos grandes aeropuertos que mueven millones de personas que van a las costas o a las islas, se mantienen infraestructuras que permiten que haya también un desarrollo turístico, que es en el que vamos a trabajar ahora en Turespaña, o que estamos trabajando en Turespaña con esta campaña que hemos visto, en el que si no sería muy difícil acceder. Y nosotros, cuando estábamos desarrollando la campaña, vimos, yo no sé si esto pasa en muchos países, pero en España no hay ningún sitio que esté más lejos de 2 horas y media en coche de un aeropuerto internacional. No hemos calculado si esto pasa en otros países. Yo creo que es una singularidad de nuestro sistema y es una singularidad en el que el desarrollo turístico ha permitido un desarrollo de las infraestructuras que permite un desarrollo turístico posterior de otros territorios. Y de esto quería preguntarte ahora, porque para nosotros lo ha contado el ministro, lo ha contado la secretaria de Estado, en la Estrategia Turismo 2030 está en el centro el equilibrio territorial del turismo y el desarrollo regional del turismo. Estamos en Cáceres, en Extremadura, que deberían tener las mismas oportunidades turísticas que las costas o las islas.
Y hay aeropuertos, en Extremadura el de Badajoz o otros aeropuertos regionales que además han estado en las noticias últimamente, y hoy creo que llega a Madrid también Michael O'Leary, el consejero delegado de Ryanair. Y yo creo que es importante, nosotros en Turespaña lo conocemos, pero creo que es importante que desde AENA se conozca cuál es la estrategia para los aeropuertos regionales de esa red que funciona en red, o este operador que funciona en red y que se retroalimenta entre sí. ¿Cuál es la estrategia regional, los incentivos que tenéis desde AENA y qué nos puedes contar de cómo estáis desde AENA activamente desarrollando la conectividad regional? Bueno, lo primero, para desarrollar la conectividad regional hay que tener aeropuertos regionales. Como digo, el modelo de AENA los tiene. Como dices, hay una dispersión de aeropuertos también muy complementado con bases aéreas abiertas al tráfico civil, entre donde AENA tiene la parte civil, que da ese acceso y de una forma competitiva. A pesar de lo que se haya dicho, primero, las tarifas de los aeropuertos pequeños no son las mismas que las de los grandes, se repite continuamente por alguna cosa. En este punto procuraré no entrar en el morbo de un vis a vis entre el primer operador de aeropuertos de Europa y del mundo con el primer operador de primera compañía aérea de Europa, por muy importante. Pero sí me tengo que referir porque el mundo no es solo esa compañía, el mundo es mucho más, son los aeropuertos y son el resto de compañía, ¿no? Entonces, lo primero, tenemos un sistema aeroportuario que da acceso a los territorios, con unas tarifas que en términos comparativos con aeropuertos pequeños en Europa están por debajo de la media y que desde luego están menos de la mitad de los aeropuertos grandes, para que nos hagamos una idea. Pues una cosa que repite el CEO de esta compañía, a la cual no voy a hacer publicidad, continuamente, que los aeropuertos cobran lo mismo. No. Además, hay unos incentivos porque son aeropuertos que sirven normalmente, y por eso tienen menos pasajeros que otros aeropuertos, a territorios con una demanda inferior, y por lo tanto los precios de los billetes que se pueden cobrar en esos aeropuertos es inferior, y eso es lo que influye principalmente en la decisión de una compañía de volar. Nosotros tenemos unos incentivos que hacen que las tarifas que ya nominalmente son muy inferiores a los aeropuertos grandes, sean muy inferiores. Es decir, que un aeropuerto pequeño, pues el coste por pasajero puede estar en 2 euros por pasajero cuando una compañía crece. Cuando está estabilizada, pues es 5 euros y pico aproximadamente. Damos en cuenta que en el extremo máximo estaría Barajas, que serían 14, para que nos hagamos una idea que dónde están los... Bueno, y ese es un sistema, como digo, solidario, porque con esos ingresos no se cubren los costes de explotación, ni mucho menos la inversión, pero estamos contentos nosotros y nuestros antecesores, porque es el modelo que España ha tenido y es un elemento esencial de la economía española y del sector turístico. Es decir, entonces, claro, cuando vienen opiniones cortoplacistas, aeropuertos vacíos, no, los aeropuertos no están vacíos, los aeropuertos tienen tráfico, van teniendo más tráfico en la medida en que se desarrollan los sectores turísticos de esas regiones, tienen unos incentivos que ayudan también a crecer, tienen unos contratos de promoción o iniciativas de promoción por parte de la institución que ayudan, y esos aeropuertos lo que se va viendo que cuando una compañía se va, que no es buena noticia, pues otras van viniendo. No es inmediato porque los aviones no están aparcados, y menos en esta época donde hay una limitación de aviones, y esa es la realidad, con lo cual red aeroportuaria amplia, costes bajos de utilización, incentivos adicionales para crecer, compañías interesadas en ellos, y desde luego lo que tenemos que tener claro, el sistema aeroportuario español funciona, se diseñó y ha pasado por el escrutinio de diferentes gobiernos y diferentes composiciones parlamentarias, y ojo de los cortoplacistas, porque el sistema aeroportuario español no solamente tiene que funcionar en el corto, sino que tiene que ser sostenible en el futuro. Y para eso hay que invertir en sostenibilidad, hay que invertir en seguridad, y el ejemplo de que funciona bien, no solamente porque exista AENA, es que vamos a tener 320 millones de pasajeros. Decías que la conectividad. España es uno de los 5 países del mundo con más pasajeros en sus aeropuertos. 300, el año pasado tuvimos 309. Uno de los 5 países. La previsión que hay para los próximos 30 años, hecha por el Consejo Internacional de Aeropuertos a nivel mundial,
El único país europeo que se mantiene entre los 5 es España, junto con Estados Unidos, junto con China, con Indonesia e India. Es decir, que ese es el escenario que tenemos. Hombre, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en eso. ¿Qué compañías van a estar con qué cuota de mercado? Habrá esas compañías, pero lo que no podemos es diseñar el sistema aeroportuario español, que es tan importante, en base a los criterios de una compañía, cuando además hemos visto que es una opinión y unos criterios muy cortoplacistas, lícitos, pero España se juega mucho con el sistema aeroportuario español. Muchísimas gracias. Nosotros, además, y me alegra anunciarlo contigo en este escenario, Javier, no somos tampoco ni Turespaña ni AENA cortoplacistas, y llevamos, pues yo creo que ya 4 años colaborando en una jornada que llamamos una jornada de conectividad especialmente dedicada a promover la conectividad regional en España. Lo hacemos porque creemos que entre la colaboración del operador AENA, de Turespaña y de los destinos está una ventaja competitiva que tenemos en España para mejorar nuestras capacidades de conectividad, y vamos a hacer nuestra jornada del año 2026 en marzo de 2026 con la colaboración de la Agencia Catalana de Turismo en Reus, también para trabajar esto. Os daremos todos los detalles próximamente, pero no quería dejar anunciar que colaboraremos AENA, Turespaña, la Agencia Catalana de Turismo, la Generalitat de Cataluña, en hacer esta nueva jornada de conectividad en marzo del año que viene. Y otro punto importante, que no quiero saltarme, porque si la conectividad regional es importante, para el sistema también es la conectividad de largo radio, y de hecho la conectividad de largo radio luego nutre la conectividad regional en muchos casos, y la dispersión de los turistas de largo radio, como estábamos hablando del ejemplo de Estados Unidos hace poco. ¿Cuál es aquí la estrategia de AENA para desarrollar mercados clave de largo radio? Y todos pensamos en el este, pensamos en el oeste. ¿Cuáles son esos mercados clave? Vamos a ver, los volúmenes son importantes porque al final un pasajero puede ser un turista o algún individuo que se mueve, pero la conectividad en términos de ciudades es mucho más valiosa. Es mucho más valiosa porque se toman decisiones de implantación de empresas, de sedes sociales, de headquarters. Se toman decisiones de negocio, si hay una conectividad directa, con lo cual nosotros trabajamos en eso. Hablamos ahora del largo radio, pero en el corto radio es muy maduro el corto radio. Nosotros nos beneficiamos de tener todas las compañías europeas que operan en corto radio, corto y medio radio, operan en España, y el mercado es muy maduro, pero a pesar de eso incentivamos las nuevas rutas, de tal forma que nos importa que haya muchas más ciudades conectadas de los aeropuertos españoles con aeropuertos europeos. La conectividad de largo radio tiene un valor enorme, por lo que acabo de decir. Un punto a punto de largo radio también es más complicado, porque ahí se compite con todo el mundo. Es decir, cuando una compañía asiática tiene un avión nuevo, pues tú compites porque lo pongan en España o lo pongan en otro país. Latinoamérica, somos líderes en Latinoamérica, tenemos el 32% de la cuota de Europa con Latinoamérica, es un mercado muy maduro, tenemos la suerte de tener pues 2 compañías implantadas en España que hacen operación con Latinoamérica de forma intensiva, y el mercado latinoamericano, por muchas razones que no voy a mencionar, funciona muy bien. El mercado norteamericano, eso empieza a mirar para acá. Y empieza a mirar para acá, y ahí nuestra estrategia es también, tanto en Latinoamérica como Norteamérica, es en analizar oportunidades no solo en los 2 grandes aeropuertos, Madrid y Barcelona, que tradicionalmente han sido los que, sino en otros aeropuertos, no de los pequeños, pero sí los intermedios, que tienen capacidad para atraer ciertas rutas puntuales, por ejemplo Nueva York, que hemos visto algunos anuncios, hemos visto Toronto, hemos visto Montreal, pero realmente donde está el reto, porque los mercados esos se van a ir desarrollando de forma paulatina y bien, y además vamos a tener las oportunidades que he mencionado, es Asia. Yo creo que el gran reto, y bueno, ahí no he mencionado antes pues la colaboración con Turespaña y con la colaboración con las instituciones españolas, pero en el reto que tenemos todos de tener punto a punto con Asia y especialmente con China, la colaboración no es que sea excepcional, sería imprescindible, y las oficinas comerciales, la Embajada de España,
El tráfico con China, por ejemplo, que todavía es en números absolutos, no es muy grande, pero crece a doble dígito. Y ya tenemos en España del orden de 60 frecuencias semanales con ciudades chinas. Y ahí, bueno, y yo creo que está funcionando, aparte de que estamos coordinando muy bien, porque estamos ofreciendo capacidad aeroportuaria, aeropuertos eficientes y competitivos y un gran valor que tenemos, que es la puerta de entrada de Latinoamérica y de Europa. España es el país que más conexiones tiene con ciudades europeas de toda Europa. También hay una razón, geográficamente estamos en una esquina y por lo tanto tenemos conexión con muchísimas ciudades, decenas de ciudades. Bueno, pues este es un discurso que lo vamos haciendo y que está dando sus frutos y ahí desde luego la colaboración con vosotros es absolutamente excepcional y creo que vamos a conseguir que Madrid y Barcelona sean puntos de conexión entre Asia y Latinoamérica. Yo creo que esto es fundamental para que sean puntos de conexión con Latinoamérica, pero también da capacidad para puntos de llegada a España o de distribución a lo largo de España. Y otro elemento que además hila con la pregunta anterior es una idea. España se recuperó antes de la pandemia porque supimos poner en marcha la maquinaria antes que los demás. La supimos poner, uno, porque hubo un despliegue de lo público, los ERTEs, las administraciones todas se volcaron en asegurar la resiliencia del sector privado para que pudiésemos comenzar lo antes posible una vez acabara la emergencia sanitaria. Y vimos cómo en España empezaron a llegar turistas y lo hacían de forma masiva, sin cuellos de botella que sí se producían en otros aeropuertos, en otros destinos, y no estoy hablando solamente de aeropuertos, estoy hablando en general del sector turístico, de la cadena de valor, y esto nos permitió adelantar la recuperación turística, sobre todo en gasto turístico, pero también en número de llegadas, más de un año con respecto a otros destinos. Y esto tiene que ver con la calidad, con la resiliencia, y hay factores en los que hemos destacado por la calidad del servicio que ofrecemos, pero hemos visto también que hay cuellos de botella a veces en los aeropuertos también, colas en algunos aeropuertos, que no nos tiene que contentar el que en otros países haya iguales o más colas, porque nosotros lo que queremos es pues, ser el mejor destino del mundo. Y creo que el tema de la calidad, ahora que tenemos el volumen de infraestructuras, el tema de la calidad es muy importante. Y sí me gustaría preguntarte cómo gestionáis, qué valor le dais a la calidad del servicio en los aeropuertos de AENA que gestionáis. Bueno, nosotros tenemos regulación que estamos supervisados y, por ejemplo, los tiempos de cola, si no se mantienen unos tiempos de cola determinados, nosotros somos penalizados directamente en nuestros ingresos. Yo creo que, a ver, los aeropuertos, especialmente los grandes, son instalaciones muy complejas. Para que nos hagamos una idea, pues en Barajas trabajan más de 45.000 personas, 700 empresas tienen sede allí y, bueno, pues hay de vez en cuando alguna alteración que se produce, que son mínimas en días. Lo que pasa que, evidentemente, volviendo con el ejemplo de Barajas, por Barajas pasan diariamente 200.000 personas de media. Bueno, pues es como si fueran los ciudadanos de muchas capitales de provincias. Entonces, cualquier incidencia, aunque sea un día, aunque sea 2 días, representa muy importante. Pero, desde luego, nosotros a la calidad le damos valor, estamos regulados en calidad y hay una palabra que es muy importante, es resiliencia. Resiliencia es algo que no se ve, pero que cuesta dinero. Y AENA, entre su ADN, tiene la calidad, tiene la seguridad, tiene la eficiencia y tiene la resiliencia. Nosotros, cuando en la pandemia, no solo nosotros, el conjunto del sector aeronáutico y el conjunto del sector turístico, fuimos los que más nos recuperamos y antes. Pero claro, los aeropuertos son un cuello de botella, es decir, son un elemento esencial. O sea, puede que un hotel se recupere antes, un hotel se puede después, pero si el aeropuerto no se recupera nada. Bueno, pues favoreció los ERTEs, que el Gobierno, el sistema de expedientes de regulación de empleo favoreció, porque la gente pudo volver. Las políticas de reducción de personal y reducción de costes fueron siempre pensando en la recuperación. No dijimos vamos a cortar gastos hasta lo máximo porque luego algunos colegas nuestros europeos lo hicieron y luego no pudieron recuperarse. Pero también tuvimos el apagón de hace pocos meses nacional de electricidad. Los aeropuertos funcionaron todos ante temas digamos de incidencias meteorológicas también no están funcionando.
Bueno, creo que la resiliencia es muy importante porque vivimos tiempos donde ocurren cosas que son disrupciones del sistema y tienes que estar preparados y, como digo, eso también tiene un coste que no se ve y algunos no quieren pagar por ello. Pero curiosamente, la misma empresa que cuestiona la política de tasas, cuando hemos tenido algún incidente de este tipo, nos ha felicitado por el funcionamiento operativo de los aeropuertos. No sé si les gusta a los que protestan por las tasas que los equipos técnicos, que son los que se relacionan con nuestros equipos, estén tan contentos luego con la eficiencia en los aeropuertos, pero es la realidad. Por lo tanto, eso es un valor que tampoco debemos perder, porque no hay sustituto. Es decir, si los aeropuertos no funcionan, te puedes ir a otros, si uno no funciona, pero la disrupción es enorme. Muy bien. Y yo quería también señalaros, en esta pantalla estamos haciendo una prueba de inteligencia artificial ya. En esta pantalla veréis que hay un cuadro de ideas, es un programa que se llama Snapsight y lo que hace es, nos escucha a Javier y a mí, sobre todo a Javier, que tiene cosas más interesantes que decir, y va obteniendo ideas fuerza, mensajes fuerza. Y es la primera vez que lo utilizamos, estamos probándolo con la empresa que lo ha diseñado y que lo hace, y lo tendremos a partir de ahora durante todo el resto de la convención para que veamos también. Intentaremos mejorar la legibilidad, porque entiendo que desde las filas de atrás hay muchos de los mensajes que no se verán, pero creo que es una buena aportación de la tecnología para también centrar los mensajes. Y por último, nos hemos quedado de tiempo, Javier, y somos lo que estamos entre la comida y la gente que está aquí, así que con brevedad, pero sí que no quería dejar de preguntarte, yo de las charlas y de las ideas de conectividad con las que más he aprendido fue una charla que nos dio un directivo de Airbus, de cómo iba a ser el futuro del turismo, a través de los aviones que ellos estaban diseñando y que les estaban comprando las aerolíneas. Sabes que los aviones se diseñan con muchísimo tiempo de decalaje y que luego las órdenes de compra se hacen para aviones ahora se hacen órdenes de compra para aviones que se van a servir dentro de 5, 6 o 7 años. Y aprendí mucho porque ellos me dijeron, no, estamos haciendo aviones de largo radio, pero de pasillo único, y eso va a favorecer el punto a punto transatlántico. Bueno, pues esto fue hace 7, 8, 9 años, y esto es una realidad que ha inaugurado además España, Iberia, con el 321 Extra Long Range, el XLR. Los aeropuertos, entiendo que también la configuración de los aeropuertos y cómo evolucionan los aeropuertos te pueden dar una idea de cómo va a ser la conectividad del futuro. Y quizás una mezcla de las dos, entre el desarrollo de los aviones y el desarrollo de los aeropuertos. ¿Cuál es tu idea de gestor de aeropuertos que creas que está influyendo en cómo va a ser la conectividad del futuro? Bueno, para mí los aviones llamados de pasillo único y de largo radio es un game changer, cambia, más que cambia, vuelve a dar un paso, porque lo anterior no desaparece, pero da unas oportunidades enormes, y para un país como España son unas oportunidades enormes. Bueno, es un avión pequeño, como los que se usan para volar con Europa, o sea, con pasillo único en lugar de varios pasillos, que llevará pues 160, 170 pasajeros y tiene un alcance pues de 6, 7 horas, 8 horas, es decir, que puede ir pues de España pues a toda la costa oeste de Estados Unidos, de Canadá y de Brasil, de Latinoamérica. Y por el otro lado, pues distancias también no llega a China. Claro, ¿esto qué significa? Pues que ahora el largo radio está muy basado en operación hub, es decir, y por lo tanto, aeropuertos donde vienen pasajeros de diferentes ciudades para poder llenar un avión grande, porque para poder tener, por ejemplo, desde Madrid 3 frecuencias a México diarias, Madrid no da pasajeros para 3. Hay 3 frecuencias gracias a que vienen pasajeros de Valencia, de Bilbao, de Canarias, de Toulouse, etcétera. La operación entendida por hub. Claro, esto lo que permite es, con menos masa crítica, poner largo radio. Y eso da oportunidades a aeropuertos donde ahora no tienen una operación hub, pero sí tienen una masa crítica suficiente para poder llenar un avión con el área de captación. Por ejemplo, pues los aeropuertos en Bilbao, Valencia, Sevilla, por supuesto Málaga, por supuesto Palma de Mallorca. Palma tiene más tamaño, pero esos aeropuertos de tipo medio
que van a tener la oportunidad de tener vuelos de largo radio. Y ya está pasando. Es decir, bueno, para la operación Hub también favorece. En Madrid, el primer avión, el Airbus XLR, que se ha puesto en el mercado en el mundo, lo ha tenido Iberia. Y eso le ha permitido poner unas rutas pues, a Boston, donde seguramente la operación Hub no permitía poner un 330 o un avión grande, pero sí un avión de estos. Y ha puesto la ruta Boston, la ruta Recife, que empieza ahora en diciembre. Estamos muy contentos porque ese aeropuerto le gestionamos nosotros y va a haber un punto a punto desde Madrid y algún aeropuerto más. Y van llegando esos aviones y ya hay anuncios de vuelos a Nueva York desde estas ciudades, con lo cual para mí es un paso importante y como tenemos aeropuertos y todos los aeropuertos están preparados para este tipo de aviones, pues van a ser más oportunidades porque estos aeropuertos de tipo medio que he mencionado, ciudades como Bilbao, Sevilla, Valencia, pues también captarán pasajeros de otros aeropuertos pues a través de la intermodalidad que puedan captar, con lo cual, bueno, se va generando una red tupida de conectividad y vuelvo a lo mismo, pero los aeropuertos están ahí. Los aeropuertos, cuando una compañía se va y anuncia que se va, nosotros no lo cerramos, nosotros no despedimos gente, los aeropuertos siguen ahí, ¿no? Y los aeropuertos seguirán ahí y seguiremos siendo uno de los países más importantes del mundo en transporte aéreo. Por supuesto, AENA es parte de ello, pero es también parte de todo el sector turístico y es parte vuestra. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido un honor, la verdad, que compartir esta conversación contigo y saber que estamos en buenas manos. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias.